proclamar nuestra independencia. Bueno, esto tiene mucho que ver con la presencia británica en nuestra política exterior y la presencia británica en Río de Janeiro. Recordemos que después de la invasión napoleónica a Portugal, la corte portuguesa se muda a Río de Janeiro, acompañada por la Armada Británica, con lo cual Río de Janeiro es una base de operaciones de la diplomacia y la política británica en Río de Plata. Había que enfrentarse a esa política, evidentemente, y el sector encabezado por Moreno tenía la idea de avanzar, a pesar de todo, en esta dirección. Caído Moreno y asumido el poder por parte de Rivadavia, la cosa empieza a frenarse ostensiblemente. Esto se ve con la llegada de una persona que va a empezar a cambiar la política local, que es José de San Martín, 1812, ¿no? Ya habíamos tenido en ese año 12 un primer episodio, que es el que mencioné antes, que es el acto de creación de la bandera, donde Belgrano hace un acto de clara desobediencia a la política rivadaviana de aproximación a la Gran Bretaña. ¿Por qué Gran Bretaña no quería que nosotros proclamásemos la independencia? Bueno, porque era aliada de España en la guerra contra Napoleón y no podía aparecer públicamente avalando nuestra independencia. Entonces la presión británica es muy fuerte en este sentido. Belgrano, digo, entonces hace este acto de desobediencia de crear la bandera, pero a la vez crea también una batería a la que le pone por nombre Independencia, palabra prohibida. Es amonestado, amenazado por parte de Rivadavia. Llega a San Martín, a Buenos Aires, crea, como todos sabemos, el regimiento de granaderos a caballo, pero además se incorpora a un partido político, que es la Sociedad Patriótica, el partido de Moreno, que comanda en ese momento Bernardo Monteagudo, y empieza a operar políticamente al punto tal que la primera acción militar de los granaderos no es San Lorenzo, sino es el derrocamiento del gobierno del Triunvirato, un gobierno unitario, enemigo de las provincias, muy vinculado, como decía antes, a Gran Bretaña. Y en ese contexto se produce un hecho muy importante para entender cómo sigue la historia argentina, que es la aparición de una figura con muchas pretensiones políticas, que es Carlos de Alvear, hasta ese momento socio de San Martín en la logia de Lautaro, pero que empieza a ver que este coronel español empieza a tener mucho peso, San Martín, políticamente hablando, y esto se va a ver claramente cuando se reúne la Asamblea del 13, esa asamblea que todos conocemos, todos recordamos algunas declaraciones, la asamblea que es general constituyente, o sea, que tenía por objetivo, ¿qué cosa? Redactar la Constitución. Y además declarar la independencia. No va a hacer ninguna de las dos cosas. Va a tener un valor simbólico importante, adoptar el escudo, la bandera, el himno, la moneda, pero se va a abstener claramente de redactar una constitución y de proclamar la independencia. Porque la figura que va a dominar la asamblea, que es el presidente, Carlos de Alvear, va a hacer todo lo posible para que eso